La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, presentó el avance en la remodelación, restauración, reconstrucción de más de 3,000 inmuebles que forman parte del patrimonio cultural y religioso del país en diversos estados y que fueron impactados trágicamente en los sismos de 2017. Esta tarde tuvimos oportunidad de conversar con ella sobre este y otros temas también y le compartimos la primera parte de este encuentro en el que nos relata el camino recorrido para cumplir con la instrucción de recuperar ese patrimonio del que ya solo falta un 7% por rescatar. Estamos aquí en Chapultepec, en Los Pinos, con la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto. Alejandra, muchísimas gracias por recibirnos en este tiempo de entregas, marchas forzadas. Estás a 1000, nos imaginamos. Parte de lo que se está entregando y parte también de esta cosecha es este proyecto de la restauración de la obra, el patrimonio artístico de México, que 2 sismos en 2017 dañaron de una manera importante. En su momento se dijo que no iba a haber forma de recuperar. Así es. ¿Qué cosecha tenemos en este tema? Pues tenemos una muy fértil y es un trabajo de miles de personas. Más de 56,000 personas han trabajado en la recuperación de este patrimonio edificado. Esos sismos a los que te refieres, Alberto, son sismos que pareciera haber estado dirigidos a los lugares donde más patrimonio edificado había. Templos del siglo XVI, XVII, XVIII o del XVI con intervenciones posteriores. Obviamente otro tipo de infraestructura también, patrimonio artístico del siglo XX, arquitectura, pero principalmente templos. Ese daño de más de 3,269 inmuebles, pues es algo que ni siquiera lo alcanzamos a abarcar mentalmente. Las instituciones que se dedican a restaurar este patrimonio, pues de manera cotidiana harían al año 3, 4 restauraciones entre el INAH y la Dirección General de Sitios y Monumentos, ambos de la Secretaría de Cultura, y de un plumazo llega este reto de enfrentar la restauración de ese tamaño. Cuando llegamos a esta administración, el presidente diseña el Programa Nacional de Reconstrucción y eso nos ayuda a fortalecer lo que se venía haciendo. ¿Qué se venía haciendo? Se venía haciendo la respuesta, por ejemplo, de los seguros, el seguro que tenía el INAH, aunque no respondió el seguro con la responsabilidad que debería haber respondido porque no reconoce uno de los siniestros, ¿no? No reconoce uno de los sismos de las catástrofes. Entonces quedamos pues estamos todavía en un pleito legal con la aseguradora, quedaron a deber más de 3,500 millones de pesos. Y el presidente dijo, pues no nos vamos a detener por eso, ustedes sigan el camino legal, pero aquí está el recurso y terminen esta restauración. Entonces, se hizo un censo previo, se apuntalaban los templos, se les cubrían con lonas, pero en realidad hacer los expedientes, que son, en este caso, los proyectos, como si hicieras un proyecto ejecutivo, pero para lo patrimonial es muy complejo porque tienes un organismo que no tiene un expediente médico, haz de cuenta, no tienes planos, no tienes memoria de las intervenciones que ha tenido en el tiempo y eso pues se enfrenta con un equipo técnico muy bueno que tuvo que crecer, que se tuvo que adaptar al trabajo territorial, a estar en campo y a generar las capacidades de reconstrucción también en los propios estados que fueron dañados. La arquitectura vernácula se tiene que reconstruir con las mismas técnicas con las que fueron edificadas. Entonces, es muy complejo. Se convirtió en realmente un movimiento cultural de capacidades locales para reconstruir el patrimonio. Una inversión histórica en todo el sexenio, pues más de 10,200 millones de pesos dedicados a la reconstrucción de esto. Y en el último año
una inversión de cerca de 3.500 millones de pesos para 934 inmuebles. Estos son los inmuebles que tenían un daño más severo en 8 estados y pues hemos trabajado como un solo equipo entre los gobiernos estatales, las autoridades eclesiásticas, las propias comunidades, que ustedes saben en los templos hay esta organización de mayordomías, fiscalías, shuanas, se llaman diferentes en cada estado. Y esta organización comunitaria ayuda muchísimo, porque nosotros vamos a entregar esta etapa, estamos entregando ya de estos templos que les digo, 934, pues tenemos cerca de 700 ya que hemos entregado a las comunidades y quedan cerca de 200 en proceso y vamos a concluir. Pero hay que tener mucha conciencia sobre el mantenimiento preventivo. Nosotros no hubiéramos sufrido una catástrofe como la que vivimos si se le hubiera dado mantenimiento a estos inmuebles. Entonces, esto es una lección muy dura, muy dolorosa, pero nos corresponde a los gobiernos, del gobierno federal, a los gobiernos estatales, municipales, a las comunidades y a las autoridades religiosas, tener esta conciencia sobre el mantenimiento. Estamos entregando guías de mantenimiento preventivo cada vez que se termina una obra y una memoria de lo que se hizo, para que no se encuentren en el futuro con lo que nosotros nos encontramos, que era el vacío, ¿no? No teníamos ninguna referencia de cómo se habían intervenido estos templos, ¿no? Sobre todo edificaciones del siglo XVI que tal vez se les construyó una cúpula o una torre campanario. En el XIX hubo una tendencia de hacer pues más lujosos los templos y se construyeron cúpulas, se construyeron campanarios con otros materiales distintos a los que estaban originalmente edificados los templos, y a la hora de un sismo estos materiales trabajan de manera distinta, así se le llama, y van fracturando a los templos, a las naves, estos otros elementos, ¿no? Entonces, lo pues... que te refieres o sea, son materiales y son las técnicas también. Y son las técnicas. Estamos cerca del 93% de avance y pues a todo vapor. Para concluir, tenemos el compromiso con el presidente, con las comunidades, de concluir antes de terminar esta administración, y tenemos un agradecimiento muy profundo a las comunidades por su paciencia y por su confianza, porque durante años han tenido cerrados esto que... Pues más allá de la fe, que es un punto muy importante, son los centros de encuentro de las comunidades. Yo le llamo el corazón de las comunidades, a estos centros ceremoniales, centros rituales, que normalmente fueron edificados arriba de centros o con incluso materiales de los propios centros o espacios sagrados que tenían nuestras culturas precolombinas, ¿no? Entonces, es una línea ininterrumpida de celebración normalmente a la vida, a la fertilidad, a la petición, a la fe, desde las culturas de México que ha sido heredada. Entonces, se reconstruye, y así lo dice el PNR, se reconstruye esperanza, y yo creo que es algo que tiene que ver con la filosofía del presidente, que es devolver la dignidad a los pueblos y a las comunidades, ¿no? Alejandra Frausto, gracias por esta conversación con Punto de Referencia. Gracias a ustedes.